Quieres comenzar a invertir en bolsa de valores, pero no te sientes con la confianza suficiente para hacerlo por tu cuenta y además crees que si lo haces de forma individual puedes perder dinero. No te preocupes, que existe una forma en la que se puede mitigar el riesgo de invertir en bolsa de valores, pero obteniendo un beneficio de la renta variable. Y esto se logra a través de la inversión pasiva en índices, a través de un ETF o fondo indexado. En este video te hablaré de qué es un ETF o fondo indexado, cómo puedes invertir a través de él y todas las características que necesitas revisar para tomar una buena decisión de inversión. Quédate hasta el final de este video y te enseñaré cuáles son las mejores estrategias en las que puedes aplicar este tipo de inversión. Cuando escuchamos hablar sobre inversión en bolsa de valores, nos puede venir a la mente la idea de que son inversiones de alto riesgo. Y esto muy probablemente porque has escuchado de alguna persona que invirtió en bolsa de valores y que perdió gran cantidad de su dinero o incluso la totalidad del mismo. Sin embargo, hay varios factores que nos pueden ayudar a mitigar el riesgo al momento de que nosotros comenzamos a invertir en bolsa de valores. Y esto hace que tengamos los beneficios de invertir en renta variable, que estamos hablando de que el crecimiento puede ser exponencial y sin una limitante como en el caso de la renta fija, obteniendo rendimientos superiores al 10% como un 15 o incluso un 20%. Esto hace que a la larga podamos construir un patrimonio más interesante. Lo importante es que entendamos cuáles son todos esos riesgos que nos pueden llevar a tener un gran beneficio o a tener una gran pérdida. Y esto sí es algo muy importante que debemos de tener en cuenta. La bolsa de valores no es un casino donde podemos ganar o perder dinero dependiendo de la suerte que nosotros tenemos. Hay muchos factores que podemos analizar para disminuir el riesgo de las inversiones que vamos a hacer y que al final de cuentas obtengamos retornos muy superiores a la renta fija. Y una de las principales formas en las que podemos mitigar este riesgo es cuando decidimos diversificar. Y cuando hablo de diversificación, me refiero a que no pongamos todos los huevos en una sola canasta. Esto quiere decir que no invirtamos la totalidad de nuestro dinero en una sola acción o en un solo activo, porque después de todo eso es lo que aumenta el riesgo. Imagínate, ¿qué tal que tú decides invertir todo tu dinero en Apple? Y resulta que el año en el que tú invertiste es un año malo para la compañía y el valor de las acciones cae dramáticamente. Entonces, en ese sentido, todo tu portafolio o todo tu dinero estaría impactado por esa sola inversión. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, tú inviertes en Microsoft, inviertes en Apple, inviertes en Costco? Puede que a lo mejor sea un año en el que a las grandes tecnológicas les va mal y no tienen buenos retornos, pero a una empresa de consumo estable como lo es Costco le vaya muy bien y entonces ahí amortigues un poco la pérdida que te pudieran estar dando las empresas tecnológicas porque tú tienes diversificado tu portafolio y de esta forma minimizas el riesgo. Entonces, teniendo en cuenta esto, hay un tipo de inversión en bolsa de valores que es bastante diversificado. Y estoy hablando de la inversión en ETFs o fondos indexados. Nos debemos de imaginar un ETF como una canasta de supermercado, en donde vamos a poner diferentes tipos de acciones en esa canasta en las que técnicamente nosotros vamos a estar invirtiendo. Un índice bursátil nos va a servir como una especie de termómetro en la que nos va a dar un indicio de cómo se está comportando el sector que estamos revisando. Por ejemplo, uno de los índices más importantes de Estados Unidos es el S&P 500. Este índice sigue a las 500 empresas más importantes de Estados Unidos. Y entonces dentro de este índice nos vamos a encontrar empresas que pueden estar en el ramo tecnológico, pueden estar empresas que están en el ramo de consumo estable, pueden estar empresas del consumo de lujo, etcétera. Y esto hace que podamos invertir de forma diversificada. Actualmente existe una gran variedad de índices. Como mencionaba, el S&P 500 puede ser un buen termómetro para la economía de Estados Unidos, mientras que, por otro lado, el índice de precios y cotizaciones puede ser un buen termómetro para medir la economía de México, debido a que aquí se encuentran las 35 empresas listadas en bolsa de valores con mayor importancia para la economía. Ahora ya entendemos entonces que a través de este tipo de inversión no nos tenemos que preocupar tanto por
cómo se desempeña una sola empresa porque estaríamos diversificados en el resto de empresas. Ahora, el segundo punto sería, ¿cómo puedo yo invertir en estos índices? Y la respuesta pues justamente es a través de un ETF. Tú puedes comprar títulos de estos ETFs a través de una casa de bolsa, que bien puede ser GBM, puede ser Bursanet, puede ser Cuspid, entre otras. Recuerda que lo importante también es que la casa de bolsa que decidas utilizar para hacer esta inversión debe de estar regulada por la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Déjame en los comentarios si te gustaría que hablara sobre alguna casa de bolsa en un siguiente video. El punto número 3 que debemos de tener en consideración son todas las características que tiene el ETF que hemos decidido que vamos a utilizar para invertir. Existen varias compañías que se dedican a gestionar los recursos que los inversionistas utilizan para comprar activos y seguir al índice de referencia, como lo son Vanguard, BlackRock, Global X, entre otros. Y cada uno te debe dar información sobre el ETF en el que vas a invertir. Lo primero que tienes que hacer es venir a tu buscador de preferencia y buscar si existe algún ETF que siga al índice de referencia que tú quieres invertir. Por ejemplo, puedes buscar ETFs S&P 500. Y entonces aquí te va a dar varias opciones. Por ejemplo, te puedes encontrar el VOO, que es administrado por Vanguard. Puedes encontrar el IVB, que es administrado por BlackRock. Puedes encontrar algunas páginas donde te dan listas importantes sobre cómo puedes hacer. Pero lo importante es que una vez que has identificado el ETF en el que quieres invertir, por ejemplo, si tú quieres invertir en el S&P 500, puedes buscar el ETF VOO. Y aquí vas a tener un poco más de detalles sobre dicho ETF. Entonces tenemos que el ETF VOO es administrado por Vanguard. Actualmente cuesta $366.23 y podemos ver el desempeño, por ejemplo, a un año. Actualmente nos encontramos en un mercado bajista y por lo tanto ha tenido una pérdida del 12.75% en lo que va del año. Sin embargo, si nosotros vemos desde su máximo histórico, ha caído en realidad un 16% y eso porque ha habido una pequeña recuperación. En realidad llegó a caer hasta un 24.72%. ¿Por qué decimos que es una de las inversiones más seguras? Pues bueno, es que fíjate cómo a través de los años, aunque han pasado diferentes crisis y que ha habido diferentes caídas, al final de cuentas tenemos que la tendencia siempre es alcista. Si nosotros consideramos desde el 10 de septiembre de 2016 que nos da la gráfica hasta el 13 de enero de 2023, tenemos un rendimiento de 259%. Esto quiere decir que si tú hubieses invertido 1,000 pesos en el 2010, hoy tendrías alrededor de 3,600 pesos. Entonces ahora, digamos que has decidido que quieres invertir en el ETF de Vanguard. Y entonces lo que tienes que hacer es buscar directamente la información que exista respecto a este ETF. Entras a la página oficial. Aquí puedes ver la gráfica de cómo se ha comportado a través del tiempo este ETF, el precio actual en dólares, el número de emisoras o empresas que actualmente forman parte de este portafolio y esta es la parte más importante, el gasto de administración, que básicamente es la comisión que tú le tienes que pagar a la administradora por la inversión que ellos están haciendo. Ahora, ellos revisan de forma trimestral la ponderación que le van a dar a las empresas que forman parte. Ya veremos de qué se trata esto. Aquí nos vamos a encontrar, por ejemplo, cuál es el objetivo. Te dice que busca replicar el rendimiento de un índice de referencia que mide el rendimiento de la inversión de las acciones de alta capitalización. ¿Por qué debes de considerarlo? Pues, por ejemplo, aquí ya dice que busca replicar el rendimiento del S&P 500, acciones de alta capitalización, bajos costos que minimizan los errores de las réplicas, entre otras cosas. Toda esta información la puedes leer con detenimiento para aprender más sobre este ETF. Aquí hay otras cosas importantes. Cuando se fundó en el 2010, quiere decir que ya tiene 13 años operando, que principalmente invierte en renta variable, que se enfoca en Estados Unidos. Aquí también nos puede dar cómo se hubiera comportado el crecimiento de una inversión de 10,000 pesos a través del tiempo y tú ya puedes ver, ok,
Vamos a ver, esto es, si yo hubiera invertido 10,000 pesos hace un año, hoy valdrían 8,114 pesos. Y quizá puedes decir, oye, pero eso ya no me conviene porque estamos perdiendo. Pero fíjate lo que pasa a 3 años. Si tú hubieses invertido en 10,000 pesos hace 3 años, hoy valdrían 12,400. Igual si hubiera sido hace 5 años, esos 10,000 pesos hoy valdrían 15,600. Y si lo hubieses invertido desde el inicio, esos 10,000 pesos hoy valdrían 42,000 pesos. Entonces, esto lo que nos da a entender es que las estrategias en este tipo de inversión son a largo plazo. Entre más plazo nosotros le demos para esta inversión, tenemos un mayor potencial de generar rendimientos interesantes. En este punto vamos a encontrar la beta, que básicamente es qué tanto difiere del índice de referencia al que está siguiendo. Entre más cercano a uno sea, quiere decir que la variación es menor. En este caso, tiene una beta de 1, quiere decir que la variación es prácticamente negativa y se comporta igual que el índice. También podemos encontrar datos de la cartera. Esto también es bastante importante porque aquí puedes evaluar cuál es el riesgo que vas a considerar al momento de invertir. Y quiere decir exposición a la región. En este caso es América del Norte, específicamente Estados Unidos, y quiere decir que únicamente vas a estar focalizado en empresas que se encuentran en esta región. Si tú decidieras invertir en un ETF global, aquí encontrarías todos los mercados que están invirtiendo. Puede ser que estuviera en América del Norte, China, México, Europa, entre otras regiones. Y a cada uno le va a dar la ponderación que consideren adecuada. Por ejemplo, puede ser que esté cargado en Estados Unidos, que tenga un porcentaje menor para China, un porcentaje menor para México, etcétera. Aquí también vamos a encontrar cuál es la exposición ponderada. Aquí vamos a ver que tenemos que tiene un 26,4% al sector de la tecnología y la información, un 15% al cuidado de la salud, un 11% a finanzas, un 10% al consumo discrecional y así sucesivamente. Con esto nosotros podemos tomar una decisión. Si nosotros ya en cartera tenemos acciones que son de parte de tecnologías de la información, pues quizá ya no conviene que consideremos este ETF porque estaríamos cargando todavía un poco más el riesgo hacia un solo sector. En este punto podemos ver cómo se compone el portafolio de este ETF y ya tenemos que, por ejemplo, Apple tiene un 6%, Microsoft un 5,5%, Amazon un 2%, Berkshire Hathaway un 0,7% y así sucesivamente. Recuerda que las personas que están detrás de esta inversión revisan cada 3 meses el porcentaje de las acciones que van a mantener en este ETF. Entonces, puede ser que el próximo mes, si a una empresa de repente le va muy bien, entonces suba un porcentaje mayor en el portafolio. O de igual forma, puede que una empresa que quizá ya no lo ha hecho tan bien, entonces para la siguiente tenga un porcentaje menor. Esto va a depender de cómo se desempeñan las empresas. Ahora, como te comentaba, existe una infinidad de ETFs que puedes seguir. Se me ocurre ahorita, por ejemplo, el ETF BFIT, que en este caso es administrado por Global X. Entonces podemos buscar la página de Global X y aquí podemos buscar el ETF BFIT. Le damos clic y aquí nos vamos a encontrar toda la información referente a este ETF. Si no sabes inglés, no te preocupes, puedes dar clic derecho y puedes traducir al español. Esto en el navegador de Chrome. La verdad desconozco cómo funciona en otros. Muchas veces no es la mejor traducción, pero bueno, si no sabes inglés, al final de cuentas te puede ayudar a entender la información que está disponible. Entonces, pues aquí te dice que es de alto potencial de crecimiento, nuevas preferencias del consumidor, y aquí te dice un poco de detalle. La pandemia obligó a muchos a repensar sus hábitos de acondicionamiento físico. Entonces, pues ya con esto te da un poco de enfoque de qué es lo que ellos esperan con esta inversión. Igual aquí te dicen que comenzó en el 2016. Relación de gastos totales, que es igual la comisión que ellos te van a estar cobrando, es del 0,5% anual.
que es prácticamente nada. Y esto, por ejemplo, si lo consideramos con una inversión un poco más activa, como es el caso de un fondo de inversión, los fondos de inversión suelen tener unas comisiones entre el 2 y 3%. Entonces, si comparamos ese 2 y 3% contra un 0.5%, pues prácticamente es nada. Entonces, eso puede hacer que tengamos un mejor desempeño a largo plazo. Y de igual forma, pues aquí nos va a ir presentando toda la información relacionada a este ETF, cómo se ha desempeñado. Igual aquí están, por ejemplo, aquí están todas las empresas en las que está invirtiendo, que sería Yakult. Por ejemplo, por aquí está Nike, Danone, Skechers, Puma, entre otras. Igual aquí tú puedes ver cuál es el porcentaje que le está dando a cada una de estos activos. Y también podemos ver el desglose de sectores, como consumo discrecional, que es prácticamente el 71.6%, productos básicos de consumo, cuidado de la salud, acciones industriales. Aquí está también el desglose de países, Estados Unidos, Japón, Taiwán, Alemania, entre otros. Aquí es lo que les comento, de luego de traducir los que dice porcelana, pero en realidad no creo que sea eso. Vamos a ver. Regresamos a inglés. Y aquí está Estados Unidos, Japón, China, Taiwán, Bretaña, Alemania, Hong Kong, etcétera, etcétera. Igual, por ejemplo, aquí en este caso es el S&P 500, tiene una beta del 0.9%, quiere decir que más o menos se comporta como el S&P 500, aunque no sea el índice de referencia al que está siguiendo precisamente. Ahora, te puede parecer que el ETF de Vanguard, que sí el S&P 500, esté un poco caro porque cuesta $366, pero eso no es una limitante. Existe una infinidad de ETFs que siguen al S&P 500, por ejemplo, SPLG. Y este ya tiene un precio más accesible que es de $46. Aquí ya va a depender de cuál sea tu capacidad de inversión, porque quizá puedes comprar un ETF de Vanguard o puedes comprar un ETF de SPDR. Esta página que te muestro en la pantalla puede ser de gran utilidad para comparar los diferentes tipos de ETFs para que puedas tomar una mejor decisión al momento de invertir. Entonces, aquí lo que podemos hacer es comparar VOO, seleccionamos, contra SPLG. Lo seleccionamos y aquí nos va a dar toda la información que requerimos saber. Por ejemplo, pues el ticker que es como lo vas a encontrar en tu broker, quién es quien lo está administrando, la comisión que te van a cobrar, que en este caso es del 0.03% para ambos, la cantidad de dinero que están administrando, que en el caso de Vanguard es un ETF mucho más grande porque está administrando 271 billones de dólares, mientras que el de SPLG únicamente administra 14.9 billones de dólares. El índice de referencia al que están siguiendo y el número de empresas que lo componen. Aquí, por ejemplo, te muestra también una gráfica en la que te compara cómo ha sido el comportamiento de ambos ETFs. En este caso, prácticamente ha sido el mismo, entonces, pues se ven las dos líneas casi idénticas. Si hubiera alguna diferencia, se verían dos líneas diferentes y cada una correspondería a cada uno de los ETFs. Pero aquí podemos ver cómo a un mes el comportamiento prácticamente ha sido el mismo. Igual también podemos ver el portafolio de cada uno de ellos. Por ejemplo, en este caso, el de Vanguard invierte un 6.50% en Apple, mientras que el caso del SPLG únicamente invierte un 5.98%. Y aquí puedes hacer las comparaciones que tú consideres adecuadas. Ahora, cabe mencionar que la inversión en un ETF que siga al S&P 500 puede ser una de las inversiones más seguras del mercado de valores debido a que, como ya lo comentamos, está ampliamente diversificada en las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, que en teoría es una de las principales economías del mundo. Igual, lo que comentábamos, si a un sector le va mal, no hay prácticamente ningún problema porque se puede amortizar un poco con el resto de los sectores. Igual, si una empresa presenta malos resultados y de repente empieza a bajar su cotización dramáticamente, porque está soportada por las otras 499 empresas. Entonces, digamos que en ese sentido hace que a través de los años
tenga un comportamiento alcista siempre, porque si una empresa incluso llegara a quebrar, lo que hace la administradora es eliminar esta empresa de su portafolio, metiendo una nueva que estaba, digamos, en la lista de espera, y de esta forma continúan generando valor. Ahora, la pregunta más importante de todas: ¿para qué me puede servir esta inversión? ¿O cuál sería el objetivo principal de invertir en ETFs? Y aquí va a depender de varios factores. Pero de forma general, y como lo he comentado en videos anteriores, que si no sabes cuál es la diferencia entre renta fija y renta variable, te dejo un video por acá para que lo puedas ver. Pero de forma muy general, la renta variable siempre va a ser una opción ideal para largo plazo, que es justamente como lo que comentábamos. El S&P 500, que está basado en las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, este año llegó a bajar un 24%. Entonces imagínate, ¿qué pasaría si tú comenzaste a invertir hace un año con horizonte a un año nada más de inversión? Entonces, en este momento tú requerirías de ese capital, pero te estarías dando cuenta que hoy ese dinero vale menos, en teoría, porque no lo has vendido. Pero si te vieras forzado a venderlo porque tienes que pagar algún compromiso o algo así, tendrías que asumir esas pérdidas. En cambio, ¿qué pasa si te vas a largo plazo? Pues al final de cuentas podría no tener ningún impacto, porque a 5 años, como vemos en el gráfico que te estoy presentando, al final de cuentas casi siempre genera un rendimiento positivo. Es importante que recuerdes que rendimientos pasados nunca garantizan rendimientos futuros, y va a depender de varios factores. Pero al final de cuentas y a la larga e históricamente, siempre ha generado una tendencia alcista, independientemente de los baches que puedan ser, porque está representado por prácticamente toda la economía de Estados Unidos. Entonces, concretamente, este tipo de estrategias puede funcionar a un horizonte a largo plazo. Puedes estarlo planeando quizá para la universidad de tus hijos, para tu jubilación, para comprarte una casa en unos 10 años, pero siempre a largo plazo, para tener más confianza en que el valor de tu dinero a través del tiempo va a crecer, y no como este año que tuvo una minusvalía, que al final de cuentas se pretende que sea temporal, porque en algún momento llegará una recuperación económica. Si te gustó este video, no olvides darle like y dejarme en los comentarios cuál es tu apreciación sobre la inversión en este tipo de activos. Y si te gustaría que enfatizara un poco más en algún ETF en específico. Recuerda compartirlo con tus amigos y familiares para que juntos construyamos un camino hacia la educación financiera del país. De este lado te dejo un video donde hablo si es buen momento para comenzar a invertir en bolsa de valores, y por acá el botón para que te suscribas. Nos vemos en el siguiente video.